Vamos a pasar ahora a considerar los 4 cuerpos inferiores y la unidad de vida que está ligada a este capítulo de alquimia. Debemos entender que toda vida es una, y esto lo hemos visto en etapa crítica, cambio de eras, que toda energía viene de esa vida una, de ese absoluto que luego se manifiesta. Podríamos hablar de que el absoluto está inmanifestado, esto es una postilla que agregamos, y que luego en la manifestación aparece esa vida fenoménica, que es lo que podríamos llamar el Padre Madre Celestial en la creación, pero que detrás de esa vida en donde comenzamos a hablar de que todo es mente, sin embargo, en ese absoluto es aquello que es una sensación primaria, que es el amor. O sea, lo absoluto no es mente, sino es amor. Y en su manifestación fenoménica, a través de sus hijos paraísos, el absoluto crea, el Padre Madre Celestial, los mundos manifestados. De cualquier manera, nosotros esto lo podemos volver a comentar, lo podemos volver a ver con gráficos y demás, porque me parece que es muy interesante para que podamos bucear y estirar esa mente para poder llegar mucho más a esos planos más sutiles y superiores. Entonces debemos entender que toda vida es una y que un abuso de poder de parte de cualquier persona del mundo, cualquier miembro, sea cualquier lugar que tenga dentro de la sociedad, tiene un efecto sobre todo. Si el poder no perjudica a una persona en particular, sino a todos. Si yo quiero ejercer un poder sobre algo, estoy actuando sobre todo lo que me rodea. Por supuesto que hay poderes que perjudican a toda una sociedad, como los poderes políticos y a veces los malos poderes religiosos, como a veces el prevaricato político o como a veces los malos falsos profetas que se erigen en jefes vinculadas a ciertas expresiones pseudoespirituales. ¿Y por qué esto es así? Porque el poder es energía. En etapa crítica cambio de era hemos hablado muchísimo de la energía y vamos a tener que seguir hablando. Y que en general, sin intelectualizar, aún dentro de la cristoseidad, el trabajo espiritual es energía. Y muchos hacen caso omiso, no la consideran. Al no considerarla, entonces pecan por un gran error, porque si tenemos que hablar de energía, tenemos que hablar de armonía y tenemos que hablar de equilibrio. Realmente eso no es común en la sociedad. La sociedad está desordenada y desequilibrada. Lo tenemos en todos los países en donde la violencia, la corrupción, los asesinatos y el mal manejo de los poderes es tremendamente llamativo. Cuando esta energía se almacena, puede considerarse que toda esa energía que nosotros tenemos, vamos a hablar de un cuerpo que se nutre de energía. Cuando un cuerpo se ha cargado totalmente de energía, un cuerpo puede cargarse distinto del otro, entre paréntesis, podemos decir que la suma total de la energía está contenida en todas las células del cuerpo. Pues vamos a repetirlo. La energía almacenada en el cuerpo físico puede medirse como la suma total de la energía contenida en todas las células del cuerpo. Llenar las células corporales con energía nueva y vital es fundamental porque esta energía se gasta, se consume. Es decir, nosotros somos acumuladores de energía, así como los soles son acumuladores de energía. Si nosotros hablamos del sol como un elemento supradimensional que toma energía, produce energía y distribuye energía, así nosotros, en alguna medida, de acuerdo a nuestra capacidad de absorción, a nuestra capacidad de tener esos cuerpos
purificados, cuando hemos llegado a ser la gema, no la ostra, la gema, entonces nosotros llenamos las células corporales con energía nueva y vital. Pero cuando las células están lastradas, se produce el árbol, aniquilamiento del cerebro, por acumulación de sustancias negativamente calificadas. Creo que hace muchos años que venimos hablando del árbol por enseñanzas de los seres mentores, y desde 1970 y tanto, y ratificado en Argentina a través de Misión Humanidad, hemos expuesto el árbol como aniquilamiento del cerebro. Y esto tiene que ver con el proceso celular cuando se da a nivel humano, bioenergético, dado que las células, cuando están tapadas con acumulaciones de sustancias negativamente calificadas, o sea, lo que podríamos decir depósitos residuales del poder mal usado, ¿a través de qué? A través del plano mental, a través del plano emocional, por ejemplo, se puede lastrar. Como asimismo se puede lastrar a través también, en menor quizá potencia, por el plano físico, es decir, alimentos contaminantes. Nosotros podemos lastrar la célula a través de esto, pero fundamentalmente la vamos a lastrar, le vamos a generar productos residuales a través del plano mental y del plano emocional. ¿Qué pasa? Una persona está desvitalizada, a veces no se considera, y entonces damos vitamina, pero ese lastre es a través de lo que podríamos llamar los planos sutiles. Esto causa pérdida de poder de energía en sí. Y si no es vigilado por la persona o por el caminante espiritual, puede eventualmente resultar en la llamada muerte o desencarnación, la cesación del flujo de poder desde la presencia hacia la forma física. Es decir, se corta el hilo de vida porque el cuerpo no está en condiciones de responder a la vida. Dicen los maestros que debemos considerar el valor de poder sacar esas acumulaciones por medio de la electrónica espiritual. Por lo tanto, es muy necesario entender la relación de los 4 cuerpos inferiores, a medida que persiguen la reconstrucción del cuerpo humano como sabios constructores. El cuerpo mental interpenetra el cuerpo físico como el agua penetra una esponja. Ese cuerpo mental tiene su propio reservorio de poder, no depende del cuerpo físico, excepto como punto de distribución de poder. Sin embargo, los 4 cuerpos inferiores de la corriente de vida están interrelacionados, de tal manera que si el cuerpo mental ha de operar al máximo de su eficiencia, los otros 3 deben estar en perfecto alineamiento con él y con los demás. Vale decir que hace mucho tiempo sabemos de que esos 4 cuerpos tienen que ser correctamente alimentados. Y esto generalmente está muy desarticulado, desarmonizado en todo el individuo. Por eso la tan llamada muerte, debido al desfasaje que existe entre un vehículo y otro. Las densidades que el cuerpo mental encuentra en el cuerpo físico, tal como la nicotina, drogas, alimentos impuros, y también aquello que tenemos como emoción, dudas, rebeliones y temores, tapan las células cerebrales y aprisionan la luz, obstaculizando efectivamente el libre fluir de luz, impidiendo así la función de las facultades mentales. Por eso cuando usamos mal esos pensamientos, esos sentimientos, se produce ese poder o se convierte en algo violento y volátil de los 4 cuerpos inferiores. Cuando es agitado ese cuerpo emocional por sentimientos indisciplinados, que es lo que más vemos dentro de la sociedad, estas energías tienen la tendencia de llevar al hombre también
a extraviar sus pensamientos, ya no piensa correctamente. El flujo de poder al cuerpo mental está también sujeto al poder del vehículo etérico. El poder de este registro en el vehículo etérico, junto con el impulso generado por el mal uso de la energía, es una presión que afecta el momento presente del individuo, generalmente para mal, como también para bien, en el menor de los casos, relativamente hablando, a menos que sea llevado bajo el control de poder equilibrador de aquello que conocemos como ese poder, sabiduría y amor que tenemos dentro del corazón. Y así, nosotros, en este breve bosquejo, hemos tenido una correcta enseñanza de los maestros, hemos hecho conciencia una vez más, a pesar de que los años nos llevan a machacar una y otra vez estos temas, de la necesidad vital de controlar esos 4 cuerpos inferiores, mental, emocional, vital y físico, para que sean elementos y herramientas del pasaje solar al cual estamos sujetos todos, al cambio de órbita hacia Urano y al cambio de posición vertical del planeta Venus. Vamos ahora entonces a dejar estos minutos para hablar de otras octavas, en donde obran otras fuerzas, en donde existen quizá lo que podríamos llamar otros poderes, el reino etérico, estrato superior e inferior. La octava etérica tiene muchos niveles y algunos pasan de un nivel a otro y otros quedan anclados en un sector específico, me refiero a las corrientes de vida. El reino etérico más bajo, vinculado al astral, más denso, está vinculado generalmente a las fuerzas contrarias que han creado focos negativos que son responsables de la mayor parte de los males pasados y presentes de la humanidad. De estas masas de entidades, en esas zonas que se interpenetran, en esos pliegues, salen tentáculos de siniestros pensamientos en forma de demonios para controlar a la humanidad, incluyendo a los hijos de la luz, aquellos que creen que se la saben todas y que pueden controlar esta fuerza, los jóvenes, alguna gente de buena voluntad, algunos displicentes metafísicos y mucho más aquellos mentales del englobamiento 2B, que creen que pueden, a través del intelecto, en algunos casos desconocen estos fundamentos o estos elementos contrarios, que están plagados de discordia humana, reduciéndolos a los seres humanos, a partir también de esos planos, a los seres a la esclavitud, como es el vicio, la adicción. Y estas fuerzas son amplificadas desde esas zonas y se proyectan para manipular en contra de los propios intereses de la propia gente de la Tierra. Y estos están manejados por falsas energías del planeta, hermanos de las sombras, impostores que se oponen a las legiones de la luz y que trabajan para el mal. Pero esto también es ayudado por hombres y mujeres que también son responsables porque han escuchado a muchos buenos hermanos y guías hablarle de estas fuerzas que ellos no quieren escuchar. Y podemos decir, para evitar cualquier suspicacia de temor, que contra el poder de la luz no se puede, pero si ese poder no es sacado adelante, si estamos permanentemente mirando hacia afuera, porque aunque crezcamos unidos como campo de fuerza, tenemos que mirar también dentro de ese trabajo integrativo hacia adentro para desarrollar esas captaciones y poder discernir en esos procesos de autoconciencia, para ver lo malo y para ver
aquello que es el camino hacia el verdadero jardín de Dios. Los maestros dicen que tenemos que tener en cuenta que cada uno de los seres humanos son responsables de sus propias creaciones, porque hemos abandonado la verdad original, el jardín de Dios, y comenzamos a tejer aquello que conocemos como karma. Y salimos fuera del círculo del uno, del absoluto, del Padre Madre Creador, en su manifestación concreta. Y desde entonces los seres humanos y aquellos que están considerados como hijos y los hijos de sus hijos han cosechado situaciones desgraciadas y condiciones deleterias que afectan sus almas todavía hoy alrededor del año 2000, sus vidas y familias. Y más terrible cuando ellos a menudo hacen contacto con este etérico más bajo o nivel de memoria, en donde viejos males no transmutados se juntan como velos flotantes y campos de fuerza e impulsos negativos de la humanidad. Esos contactos son desatados por muchas situaciones comunes a la vida diaria. Todo esto desde disputas familiares hasta violencia en la TV, películas de horror, música rock, uso de droga, conexiones astrales por adicciones, juegos electrónicos, juegos varios, diversiones con espíritu, brujería o haciendo de personajes de extraterrestres de ovnis y de ciencia ficción sus dioses. Hacemos una aclaración que nuestros contactos son con las hermandades de luz del espacio, pero sabemos también que existen otras fuerzas. Damos gracias a Dios porque esto es así y muchos no lo han aclarado. Desde mi perspectiva lo he aclarado muchas veces. Muchos se la dan de sabiondo con programas radiales y todavía tienen mucho que aprender. Tienen que tener más humildad y no desechar permanentemente cosas entronizándose en verdadero fanatismo hacia determinadas deidades que, si bien son valederas, no desestiman a otras consideraciones superiores. Debemos, ante la ignorancia, no querer explicar todo y silenciar el yo cuando no podemos explicar lo que no podemos explicar. Aunque todas estas cosas que hemos tratado, estas películas de horror, música, etcétera, etcétera, a veces se consideren como inocentes pasatiempos, estas actividades, tanto como la fascinación sin fin de la humanidad por los símbolos de muerte y sexo y aceptación de estos elementos, por ejemplo, también se suma propagandas subliminales, novelas de suspenso, propagandas de ciertos artículos, van a mantener las energías cautivas de ese plano astral y de adeptos, tanto en el mundo sutil como en el mundo manifiesto. La clave es atención, porque donde va la atención del hombre, allí va su energía y él también la sigue. Cuando miramos todas estas nefastas cosas que la hemos visto alrededor del año 2000, nos estamos conectando con ese plano. Estamos viendo un tema perverso en televisión y nos estamos conectando con esa zona. Al conectarnos con esa zona vamos a ser influenciados por esa zona. Tenemos entonces que los chicos, como ha pasado en Estados Unidos, chicos de 8, 10, 12 años que han asesinado a un montón de personas y propios compañeros, porque están viendo esas películas y memorizan y su subconsciente proyecta hacia afuera. Ya lo hemos visto, lo hemos grabado en este mismo cassette. Esas cosas acumuladas son memorizaciones que luego se proyectan como elementos para producir esas acciones de violencia y de crueldad hacia los demás. Los maestros dicen, y fundamentalmente a aquellos devotos, hijos de los primeros padrinos de la tierra, atención. Si ustedes quieren elevarse en conquista espiritual y en la divina maestría de su vida, deben ir a la montaña de Dios y salir y privarse de todas estas distracciones y concentrarse en esa propia yoidad superior que deriva del uso universal. Si quieren trascender, y nos dicen a nosotros los maestros, los planos del sufrimiento humano y ayudar correctamente a su prójimo,
también deben estar decididos a privarse de esos placeres que los van a llevar al dolor, y que ustedes bien saben, están destruyendo las almas, sus almas, por el propio consentimiento de su propia voluntad humana. Por lo tanto, deben colocar su atención en esa poderosa presencia, en ese yo superior que ustedes tienen. Los maestros superiores, los maestros ascendidos, la jerarquía del gobierno interna del mundo, llaman a los que tienen compasión para enfrentar a el velo, energía velo, que acosa a los incautos y que diariamente caen en él. Las mortíferas ilusiones y adeptos de la magia negra, ante las que la raza ha caído presa, deben ser desafiadas por el alquimista alerta y benefactores espirituales de la raza, a quienes nosotros, dicen los maestros, hemos llamado al servicio del mundo como guardianes de esa luz, como guardianes de esos rayos, y organizados bajo la hermandad que ellos mismos patrocinan. Los maestros hablan entonces del reino de Dios sobre la tierra, pero para llegar a eso hay que hacer ese trabajo que nos compete a todos en armonía, en el cumplimiento de la ley del amor. En el santo nombre del amor, dicen los maestros que vamos a hablar en una forma práctica sobre la necesidad de obtener y mantener una armonía personal, no solamente en nuestros sentimientos, sino también en nuestros pensamientos. Porque armonía no es solamente la ley del amor, es el epítome del amor, el signo de los héroes conquistadores del amor. Dicen los maestros que nosotros sabemos cuando el pensamiento desea ir hacia la derecha y los sentimientos tiran hacia la izquierda. A menudo los sentimientos ganan y el pensamiento, por raciocinio, gravitará en su dirección. Y en muchos casos, a menos que, por supuesto, los sentimientos sean inspirados por el puro amor, no es la realización de la ley de armonía. Por el contrario, muy a menudo, son el compromiso hecho por el alma presa en el mundo mental y el de los sentimientos. Y puede manifestarse en esta paz sin honor, la cual, por no estar basada en el principio, no puede proveer la solución permanentemente al problema. En todos los nobles esfuerzos para precipitar alquímicamente, el hombre no encontrará nunca una clave alquímica mejor que la pureza del amor divino, fluyendo desde su conciencia como pensamientos de Dios y sentimientos. Alados mensajeros de luz, llevando bendiciones, atrayendo más de su clase y devolviendo al alquimista las bendiciones de vida abundante. El amor de Dios, ley fundamental entre los 4 principios universales que recordamos: ley, amor, fraternidad. El amor de Dios hecho manifiesto en la llama triple centellea con brillo inmortal. Su luz envolvente, radiante y brillante comprende los centros de llama solar de todos los sistemas de energía macro y microcósmico, de manifestación material y aún espiritual. Dicen los maestros que saquemos el poder del amor de cualquiera de estos y entonces encontraremos y nos afinaremos con todo sistema de mundo, ya sea planetarios o cuerpos estelares que viven en esa armonía, ya que otros sistemas que han usado mal el poder han sufrido un colapso, desde donde, debido al retiro de la carga del amor desde el centro solar, ha motivado la disolución del reino, y desde miles a millones de años, de acuerdo con el tiempo del hombre, estos mundos fueron cáscaras luego, planetas muertos, donde no existió jamás la vida, y esto ha sido aquello que conocemos como la caída. Por eso todo desgaste en un mundo comienza con el retiro del amor de su centro. Cuando falta amor, entonces comienza el deterioro de un mundo, de una sociedad, de una familia, de una persona. Amor es entonces el poder cohesivo del universo. Expresan también los grandes seres que una de las enfermedades más temidas en la tierra hoy se manifiesta como un resultado del odio de la humanidad entre sí, el cual, cuando vuelve al que lo envía,
retira el elemento amor de las células, causando así una perversión en su funcionamiento. A través de la invasión y metástasis, la enfermedad eventualmente se dispersa por todo el organismo y la muerte sobreviene cuando la forma cuyas células han perdido el poder cohesivo del amor no pueden magnetizar suficiente luz para sostener las funciones corporales. Aquí tenemos un concepto brillante de la enfermedad. Aunque la causa sea muy antigua, habiendo estado latente en muchas vidas, el karma inexorablemente se cumple. Solamente mareas de amor y océanos de fuego sagrado pueden brindar permanentemente solución al odio que se aposenta en la psiquis del hombre. Sin embargo, aún hoy, algunos han decidido soportar el karma mundial. Santos son estos que toman en sus cuerpos el pecado mundial del odio humano. Así, no juzguéis a los enfermos, mas ayudadlos. Sopórtenlos, cúrenlos por amor. Al curar los muchos tipos de cáncer, por ejemplo, y SIDA y otras alteraciones tanto físicas como mentales y emocionales, la invocación del divino amor es esencial y el curador debe ser todo amor en acción para lograr los efectos deseados. La compasión de Jesús al pedido de los dos hombres ciegos, tú, hijo de David, ten piedad de nosotros, fue una acción personal de amor divino, tocó sus ojos y les dijo, vuestra fe os ha curado.